Buenas tardes, hoy les presento el ABB, árbol binario de búsqueda que conserva el orden para hacer actualizaciones y búsquedas eficientes. Lo miraremos como el tipo de dato abstracto. Repasaremos también las partes del árbol, su altura, recorridos, y nos enfocaremos en la parte de borrar, en sus tres maneras. Y también pasaremos por el código de CTP con structs, endpoints, punteros y estructura. Los árboles aparecen en muchos lugares, en un organigrama, en las carpetas del sistema, en el dominio de una página web, hasta en un índice de base de datos. Por eso vale la pena estudiarlos. Modelan jerarquías, aparte facilitan el buscar y organizar. En el libro, un árbol se define como un conjunto finito de nodos conectados a través de ramas o aristas. No es igual que una lista lineal, porque un nodo puede tener varias conexiones. Formalmente, un árbol tiene una raíz y los demás nodos se agrupan en subconjuntos disyuntos llamados subárboles, pero esta es la clave porque un subárbol también es un árbol. El nodo principal se llama raíz, del cual se divide en subárbol derecho e izquierdo. Un árbol general permite que un nodo tenga varios sucesores, no hay límite fijo, pero un árbol binario solo hay dos sucesores, por eso se habla del hijo izquierdo y el sucesor derecho. Y se considera el tipo de dato abstracto porque lo importante no es lo que representa internamente, sino las operaciones que esto ofrece. Primero definimos el contrato, es vacío, crear, raíz, sucesores, buscar, borrar, etc. Lista y árbol se parecen porque ambos usan nodos conectados a través de enlaces. Una lista, amarillo, rojo, negro, azul, y pues un árbol, amarillo, negro, rojo, azul, verde. Bueno, un árbol no se conecta secuencialmente como la lista, sino es una estructura jerárquica. En la vida real se usan para representar jerarquías, por ejemplo, sistema de archivos, carpetas, dominio de una página web. Cuando hablamos de árbol binario de búsqueda, su lógica se usa para mantener datos ordenados. Poder buscar más rápido. Por ejemplo, en estructura de tipo sitemap, catálogos, agendas de contactos, tabla de símbolos en compiladores. En base de datos también se usan árboles para indexar, como los B-trees, que permiten encontrar registros eficientemente. Y aquí conecto esto con auditoría. Siempre buscamos trazabilidad, ir en lo general a lo particular y encontrar evidencia rápido. Pienso en una empresa como un árbol, es la raíz de la organización. Un solo árbol puede ser recursos humanos. Cada empleado puede ser un nodo con sus árboles, asistencia, incidencia, desempeño. Si el árbol está organizado por una clave, por ejemplo el ID del empleado y la fecha, la búsqueda se vuelve eficiente. Localizo el registro, conecto. Y bueno, esa es la misma lógica que se usa en los árboles en sistemas reales para organizar y encontrar información. Con esto ya tenemos el marco que es un árbol binario. Porque lo tratamos como un tipo abstracto de datos. ¿Por qué se parecen a las listas enlazadas y en qué caso conviene usar un árbol de búsqueda binaria? Ya podemos entrar a los conceptos claves con precisión. Partes de árbol. Un árbol se compone de nodos unidos por aristas o por ramas, la arista. Los nodos que ya no tienen hijos son hojas. Los que están hasta abajo ya no tienen hijos, ya son las hojas, se consideran hojas. Y a partir de la raíz el árbol se divide en su árbol izquierdo, su árbol derecho, que siguen siendo árboles. Recorridos. En preorden visito primero la raíz, luego el subárbol izquierdo y después el derecho. En orden recorrido izquierdo, luego la raíz y después el derecho. En árbol binario de búsqueda esto produce los valores en orden ascendente. En el grupo 1 primero creamos el árbol inicializando la raíz en null, luego construimos los valores insertando valores de forma ordenada. Con es vacío verificamos si la raíz es null y la raíz es el nodo principal que conecta a los subárboles. En el grupo 2 para navegar usamos izquierdo y derecho. Quien pertenece
comparamos el valor y bajamos correspondiendo hasta encontrarlo o llegar a null. La altura es el camino más largo desde la raíz a una hoja. En árbol binario de búsqueda, el recorrido in orden devuelve los valores ordenados. En borrar, vamos a entrar al proceso método público. Arriba está eliminar object valor, que solo prepara el dato. Crea el comparador y manda a llamar al método interno de eliminar, raíz, dato. Lo importante está en el método interno, que es recursivo. Método de eliminar, nodo, raíz, sub, coma, comparador, dato. Este método siempre hace lo mismo. Si el subárbol es menor que el nodo actual, baja al subárbol izquierdo. Si es mayor, baja al subárbol derecho. Si no es menor ni mayor, ya lo encontró. Aquí vemos el if, raíz sub, igual no, luego menor que, mayor que, y else, etc. Cuando el nodo ya fue encontrado en else, lo miramos aquí en esta parte. Q igual a raíz sub, el nodo que se va a quitar. Luego vienen tres casos. Entrada al proceso, método público. Arriba está eliminar, object valor, que solo prepara el dato, crea el comparador y manda a llamar al método interno eliminar, raíz dato. Lo importante está en el método interno, que es recursivo. Método eliminar, no, raíz, sub, comparador, dato, idea general. Este método siempre hace lo mismo. Si el árbol es nulo, el valor no existe. Si el valor es menor que el nodo actual, baja al izquierdo. Si es mayor que el nodo actual, baja al derecho. Si no es mayor ni menor, ya lo encontró. Caso número 3. El nodo con dos sucesores o dos hijos. Si tiene hijo izquierdo, si tiene izquierdo y tiene derecho, no puede simplemente cortar el nodo, porque rompería el orden del árbol de búsqueda binaria. Entonces el libro hace esto. Q igual a reemplazar Q. Y reemplazar, uso el mayor de los menores, procesor in orden, para conservar la propiedad del árbol binario de búsqueda. Igual a null, libera la referencia del nodo que se quitó. Return raíz sub, devuelve la nueva raíz del subárbol ya arreglado. Bueno, el método de reemplazar, que hace reemplazar, busca el predecesor in orden. Me voy al subárbol izquierdo del nodo a eliminar y de ahí avanzo toda la derecha hasta llegar al máximo. En el código se ve así: a igual a sub árbol izquierdo. Entro a sub árbol izquierdo. Después, mientras subárbol derecho es igual a null, sigo la derecha. P igual a igual a subárbol derecho. A queda siendo el mayor de los menores, predecesor. P queda como el padre de ese predecesor. Ok, sustitución del valor. A punto nuevo valor, a valor del nodo. Esto significa que copió el valor del predecesor dentro del nodo que estoy eliminando. O sea, no muevo todo el nodo grande. Copio el valor. Solamente copio el valor. Ok, entrelazar. Ahora solo hay que quitar el nodo donde estaba sin perder los enlaces. Ok, si P igual a, caso especial, el predecesor era el hijo izquierdo directo. Bueno, entonces el hijo izquierdo de P se reemplaza por el subárbol izquierdo. Entonces el hijo derecho de P se reemplaza por el subizquierdo. El predecesor puede tener un subárbol izquierdo, pero no puede tener un subárbol derecho. Ok, por eso se reengancha a subárbol izquierdo y termina con return a. Ok, el borrado es la operación más delicada porque debe mantener el orden del árbol de búsqueda binaria. Ok, su complejidad depende de la altura, es el promedio de O log n si está balanceado, y en el peor de los casos O n, que cuando está degenerado. Conclusión: un árbol de búsqueda binaria es un tipo de dato abstracto muy útil para mantener los datos ordenados. La parte clave es borrar, porque debe conservar la propiedad del árbol de sus tres casos. Con la práctica en CPP se valida comportamiento, insertar, buscar, eliminar, recorridos, altura y conteo. Esto es muy aplicable para auditoría y control. Estructuras jerárquicas, catálogos, índices y búsquedas rápidas en registros. Bueno, maestra, me dio gusto haber gustado la estructura de datos con usted. Aprendí mucho de esto, me gustó mucho el tema. Porque hace ruido en el video suena bien feo, pues tal vez porque está prendido mi IIS.
con Microsoft 2012. Ok, entras www.ctdesarrollovirtual.com, le invito para que vea desarrollos. Ok, yo esta Navidad me la pasé bien, le muestro mi juego que desarrollé de Navidad. Recoge regalos, pero no puede recoger si no tiene magia. Y solo con espectros de voz de Machine Learning de MLNet, pues me va a reconocer cantando. Si me escucha hablando, dejo hablar. Se calla. I want you, you know, and I never leaving, cause I Mr. Snow. I want you, you know, la 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 la. Vámonos, recógelo. Y bueno, hasta llegar al arbolito. Lo recojo, me voy a la cena de Navidad, ya empezó a llorar. Ah, todavía no. O de magia, acaba la magia, ya empezó a llorar. I want you, you know, and I never leaving, cause I Mr. Snow. Bueno, feliz Navidad, maestra. A usted saludarla. Ay, este pues no llores, es mamá, aprende de mí. Busca y dignifica, I want you, you know, when I never live in life.